Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV en esta edición de lunes donde ya saben comenzamos la semana, nuestra programación en directo analizando la actualidad, analizando con todos ustedes distintos temas de actualidad de la mano de nuestros colaboradores. Os vamos a saludar ya enseguida, pero antes vamos a avanzar en el sumario los temas previstos. Pues ya lo han visto, varios temas los que aquí le planteamos y ponemos sobre la mesa. Hay muchísimos más, pero toda la actualidad evidentemente no cabe en una hora y media. Por lo tanto, invitamos también a todos ustedes a participar, si quieren hacerlo a través de nuestras líneas de teléfono. Saludo ya a los colaboradores. En primer lugar, damos la bienvenida y, como siempre, las gracias a Rosario Luque por acompañarnos en un programa más. Rosario, muy buenas tardes. Buenas tardes, feliz año a todas y a todos. Y también a José Enrique Lara, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros y igualmente feliz año a todos. Mandar un saludo también antes de comenzar a Mariví Romero, que por imprevistos de última hora no nos puede acompañar esta tarde y estaba previsto su presencia, de ahí que tengamos a dos colaboradores en plató. Y sin hacerles perder más tiempo, porque como han visto hay muchísimos temas, vamos a comenzar ya a hablar, como es habitual siempre, comenzando pues por la pandemia, ¿no? Por el coronavirus, valorando en primer lugar los datos que nos sorprendían hoy con 2 nuevos fallecidos en la provincia de Málaga, un total de 388 personas ingresadas en los hospitales malagueños, lo que hace subir la incidencia acumulada, que en la comunidad autónoma se sitúa ya por encima de los 1.470 puntos, 3.558 nuevos contagios esta jornada en la provincia de Málaga, una actualidad que pasa también por el tema de las vacunas, que ya esta misma mañana pues se abría el turno para las personas pues de más de 40 años y también en la actualidad por el pasaporte COVID, que como anunciaba la pasada semana la Junta de Andalucía, se prorroga hasta el próximo 31 de enero, así lo avalaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Vamos a valorar con vosotros, quisiera valorar estos datos. Rosario, adelante. Bueno, pues muy preocupados, ¿no? Muy preocupadas porque, sobre todo, lo que tú comentabas, la tasa de incidencia es, sin duda, la más alta de toda la pandemia. Es verdad que gracias al avance de la vacunación en España, bueno, pues la gravedad de la enfermedad no afecta tanto como antes y la presión en UCI no es tanta, pero sí es verdad que la tasa de incidencia nos preocupa a todas y a todos, lo estamos viendo como muchos conocidos, ¿no? En los centros educativos, en los centros de salud, pues la situación está siendo bastante preocupante. Entonces, lo primero es resaltar y alabar, como siempre, el papel de los sanitarios, que están haciendo, como siempre, una labor maravillosa. Eso sí, yo vuelvo a recordar la importancia de reforzar la sanidad pública y los centros de atención primaria. Están desbordados, muestran fatiga, esto afecta también a la salud mental de nuestros sanitarios. Hay que recordar, y yo sigo reivindicando, una mayor inversión en los centros de atención primaria, en los hospitales. La ratio de enfermeros y enfermeras en nuestros centros públicos es la más baja, la segunda más baja de toda España.
tiene que aumentar en la provincia de Málaga, también en Andalucía. En cuanto a los sanitarios, estamos viendo últimamente las noticias que hay sanitarios y sanitarias andaluces que van fuera de Andalucía buscando unas mejores condiciones laborales y una remuneración mejor al enorme esfuerzo que están haciendo. Por lo tanto, yo sigo reclamando una mayor inversión por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, para los sanitarios y sanitarias de Málaga y de Andalucía, porque están pagando con creces esta pandemia. Y reforzar los centros de atención primaria. Nos alegramos, yo me alegro especialmente de una medida que yo proponía el mes pasado, el tema de que el Gobierno pusiera un precio máximo, ¿no?, a los test de antígenos, que además ahora, ¿verdad?, que se tramita mucho a través de Salud Responde y de los propios ciudadanos todo el tema de la pandemia, pues está siendo fundamental. Y es verdad que el acceso ha sido difícil, que las navidades las familias necesitaban esos test de antígenos y el precio era desorbitado y también había desabastecimiento. Y ahora el Gobierno lo ha regulado, yo me alegro, pero tenemos que seguir avanzando. Es verdad que, como yo decía, la gravedad ya no es tanta, parece, pero sigue siendo importante. Y por eso sigue siendo muy importante la inversión en sanidad, la inversión en investigación. Y nos alegramos, yo me alegro especialmente de esas noticias que teníamos, que ha avanzado bastante, yo siempre lo digo cada vez que vengo, en esa vacuna española, que además puede ser nasal, menos agresiva, ¿no?, que lo que son los pinchazos y demás. Nos alegramos y esperemos que la inversión en investigación siga repercutiendo en avances de este tipo. También Pfizer anunciaba que tiene un medicamento, no solamente vacuna preventiva, sino un medicamento para atajar la enfermedad. Eso sigue siendo fundamental, la inversión en ese sentido, pero para eso hace falta un esfuerzo colectivo, ¿no? Apelar también al sentido común, al cuidado de las personas que formamos la sociedad, que estamos siendo responsables, pero tenemos que seguir siéndolo. Y bueno, pues seguir en esta lucha, ¿no? El Gobierno también ha anunciado que igual tiene intención de establecer mecanismos de control parecido a una gripe, pero bueno, no hay que confiarse, Es verdad que, como yo decía, debido a ciertos avances, está todo algo más controlado en cuanto a la gravedad que afecta la enfermedad a las personas, sigue habiendo fallecidos, y entonces tratarlo como una gripe aún yo creo que no es el momento, que el Gobierno se precipitaría, que todavía precaución, cuidado y sobre todo lo que yo decía, invertir, y también en la sanidad, que decía yo antes, en la salud mental, ¿eh? Cuidemos la salud mental de nuestros sanitarios. La ratio de psicólogos en Andalucía es muy poca, es muy mínima, y en estos días llevamos meses hablando de la salud mental y es fundamental. La ratio europea de psicólogos está en 18 cada 100. En España está en 6 y en Andalucía en 3. Por lo tanto, hay que reforzar la inversión en la presencia de atención psicológica en los centros de salud y en la población en general, ¿no? José Enrique. Hombre, y hay poco que añadir porque prácticamente Rosario lo ha dicho prácticamente todo. Hombre, yo en primer lugar me gustaría, pues bueno, animar a los sanitarios que están desbordados totalmente, no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional. Estamos viendo que en todas las provincias pues se quejan de lo mismo, que están desbordados, que no dan abasto. Y después, bueno, pues por variar un poco el tema, nos están diciendo que esto es como una gripe. No es como una gripe. Y yo creo que nos están diciendo que es como una gripe pues para que las bajas laborales dejen de estar produciéndose, porque eso está causando una merma económica muy importante. Entonces es una gripe, pero mire usted, si es una gripe, usted no la está tratando como una gripe. No me diga que es una gripe cuando usted no sigue los mismos parámetros que con una gripe normal. Una gripe normal sabemos todo lo que es, en cambio ellos te lo están vendiendo ya como una gripe y que tiene menos incidencia en el cuerpo. No tiene menos incidencia en el cuerpo, tiene la misma, lo que pasa es que ya estamos vacunados. Entonces la incidencia es menor, pero porque estamos vacunados, claro. Porque de hecho te están saliendo diciéndote que es preocupante el tema de las camas en la UBI o en la UCI, como queramos decirlo, y que están falleciendo personas con este tipo de, esta nueva variante, ¿no? Y una vez más queda demostrado que esta pandemia no son los responsables, como nos quieren hacer ver las industrias, ¿no? o los locales de ocio, como nos venían diciendo que hay que cerrarlo, que hay que no sé cuánto. Mire, estas navidades prácticamente no ha habido comidas de empresa, no ha habido cenas de empresa, no ha habido fiestas, no ha habido tal, y se ha seguido contagiando. Es decir, que ellos no son los responsables, y como no son los responsables tenemos que darles la facilidad de que puedan generar
su tema económico, que puedan vivir, porque no es solamente, no nos olvidemos, yo lo he dicho alguna vez, no es solamente el bar, el restaurante, la discoteca, es todo lo que lleva detrás de sí, como son los proveedores, como son los empleados, como son... Y eso, al final, están pagando el pato y se ha demostrado que ellos no son los responsables. Y después que esto, yo creo que cada comunidad lo está tratando de una forma distinta y deben de unificar criterios. ¿Por qué? Pues porque la población se mueve. Oiga, aquí tenemos que llevar la mascarilla, en otra provincia no es obligatoria la mascarilla. Aquí el local de ocio cierra a las 10, en otro a las 11. Unificar esos criterios porque al final estamos viendo que en Barcelona hoy decía alguien de cerrarla. Mire, es que hay muchos empresarios que van a Barcelona y vuelven, con lo cual si no unificamos todo este tema, al final no vamos a tener resultados. ¿Cómo veis entonces lo que decía yo, el tema del pasaporte COVID, que se haya prorrogado hasta el 31, viendo la experiencia que a lo mejor hayamos podido tener en Navidad? ¿Creéis que está beneficiando al hostelero, que está beneficiando al cliente? No sé cómo valoráis esa ampliación. Pues yo las veces que he estado en algún comercio, en alguna tipo de hostelería, hay algunos que te lo piden y otros no te lo piden. Y el que te lo pide no lo comprueba, porque no sirve que tú le enseñes el papelito en el teléfono. Sí, después no corrobora. Porque no corrobora con el carnet de identidad, por ejemplo. Y tampoco ellos quieren hacerlo, porque ellos no son fuerza de seguridad para estar exigiéndote y tal. Bastante tienen con sacar el negocio fuera. Yo estaba en contra y sigo en contra del pasaporte COVID, es decir, el vacunado contagia y antes no contagiaba, nos vendieron que no contagiábamos. Oiga, sí, los que estamos vacunados nos contagiamos y nos contagiamos, con lo cual lo que hay que hacer es, a lo mejor, que la persona que no se quiera vacunar, convencerlo para que se vacunen. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos una tasa muy alta de vacunados, pero hay otros países que lo estamos viendo que es que no se vacunan la gente. Entonces, a mí el pasaporte COVID es que impera para mí la libertad y el que quiera que se vacune y el que no se vacune. No es obligatoria la vacuna en España, con lo cual no te pueden exigir ese pasaporte. Rosario. Sí, yo creo que lo bueno que ha tenido es que han incentivado a cierta población a vacunarse, ¿no? Pero es verdad que recae sobre la hostelería, nuevamente un sector muy castigado, que es verdad que muchas veces el trabajo de los trabajadores de la hostelería está bastante sobrecargado y es pues sobrecargar también de trabajo a este personal y sobre todo también las dificultades que señalábamos el mes pasado, ¿no? A la hora de gestionar el pasaporte. No estaba bien organizado por la Junta el tema de la aplicación y tal y bueno, hay que seguir controlando todo eso, pero además hay que invertir para que no solamente, aparte de la vacunación, que es importantísima, pues otras medidas preventivas y como decíamos, más investigación para medicamentos también, que controlen, más apoyo de sanidad y de los centros de atención primaria y convencer y siempre alentar a que la población se vacune y bueno, y que siga las normas sanitarias, ¿no? Para prevenir. Rosario ya avanzaba antes algo del otro tema que tenemos previsto tratar, que es la situación sanitaria, a raíz de una ofensiva que anunciaba la pasada semana el Partido Socialista, que va a exigir a la Junta de Andalucía un plan de choque de forma urgente, pues para paliar, ¿no?, el daño que a su juicio se le está haciendo a la sanidad pública. Recordaba los 8.000 sanitarios que no fueron contratados y alertaba de que a final de marzo, cuando la renovación de los contratos no se produzca, pues pueden llegar incluso hasta 12.000 los sanitarios despedidos. La respuesta de la Junta de Andalucía fue rápida. El mismo presidente del Gobierno respondía y decía que nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues como siempre, la otra cara de la moneda, ¿no? Decía que nunca la sanidad pública había estado así y que nunca había gozado pues de tan buena salud. Decía 95.000 profesionales trabajando cuando llegaron al Gobierno frente a los más de 125.000 que hay actualmente, lo que supone un 31% más. En cualquier caso, las quejas con respecto a la sanidad pública pues continúan también con este Gobierno y me gustaría también pues valorar, al margen de lo que ya hayáis podido decir, pues valorar también esta situación. Comenzamos ahora por José Enrique, adelante. Pues mira, yo tengo una frase que decíamos de chico, y tú más. Ajá. Y tú más.
te voy a leer 3 cabeceras de artículos. La sanidad pública de Málaga pierde casi 800 empleos y 229 camas con los recortes. Un informe de Comisiones Obreras denuncia una privatización silenciosa y el desmantelamiento de los hospitales. Eso lo describía el Sur. La opinión de Málaga. Málaga vive el peor verano de recorte en sanidad y de falta de personal de la crisis. El cierre de servicios propicia a los ciudadanos acudan a la privada, un 68% menos del personal que hace 10 años. Europa Express. Málaga pierde 370 camas hospitalarias publicadas en 3 años, similar a un hospital comarcal según Comisiones Obreras. Estos artículos son del 2013, agosto del 2015 y septiembre del 2015. A mí me parece vergonzoso que ahora el PSOE se raje las vestiduras, pero vamos, que si fuese al revés también lo hace el PP. Cuando estaba el PSOE y Izquierda Unida, los hospitales malagueños ya estaban saturados. Y estamos hablando desde el año 13, estamos ya en el 22. Ahora que no vengan a decirnos lo que hay que hacer. Yo recuerdo aquí decir que el centro de urgencias de Churriana lo tuvo que abrir el PP en esta legislatura. Y antes de lo que abrieran, los mismos del PSOE se ponían en la puerta a exigir que se abriera. ¿Y vosotros cuando estuvisteis, qué hicisteis? Durante 40 años. Pero lo más vergonzoso es que el secretario provincial del PSOE, que fue delegado de salud en Málaga, no hizo absolutamente nada. Y ahora lo vemos en todos los medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer. Se predica con el ejemplo. Una vez dicho esto, la situación es caótica, y tienen que solucionarlo. Pero ellos están en otras batallas del tú, del di, las elecciones que se prevén que van a estar, y ahora ya jugamos todo a manejar las encuestas para las próximas elecciones andaluzas. Y no se dan cuenta que ellos están ahí por los malagueños, o por los andaluces, o por el resto de los españoles. Y mientras que esta situación con estos políticos continúe, tendremos los mismos problemas. En el Ayuntamiento de Torremolinos, hasta hace muy poquito, estaba el PSOE, ya está el PP. Pues siguen los mismos problemas, los mismos han cambiado, pero no solucionan absolutamente nada. Y en la sanidad pasa 3/4 de lo mismo. Es verdad que el PP está haciendo alguna mayor inversión que lo que ha hecho el PSOE en 40 años, pero es totalmente insuficiente. Debían el dinero en otras chorradas que al contribuyente no le interesa. No le interesa esa chorrada donde debían ese dinero. Y en lo fundamental, donde tenemos a los sanitarios que te están diciendo que tienen que ir a psicólogos, a psiquiatras, que se están dando de baja, que están recayendo, que han caído una vez, que han caído otra vez. No pasa absolutamente nada. Tú has dicho, Rosario, que se han tenido que ir médicos nuestros o personal sanitario fuera de la región. Pero es que en el resto de España están igual. Tú coges un poco, lees la prensa nacional y en todos los lados te están diciendo que faltan. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que nos venden es que donde está el PP lo están haciendo muy mal. Oiga, vuelvo a repetir, ¿dónde estaba el delegado de salud en el año 13, 14, 15? ¿Qué tal? Era caótico la sanidad. Entonces, es un tema que tienen que sentarse de verdad los políticos y buscarle una medida. Y la medida que le están buscando es el rédito para las próximas elecciones. Rosario, adelante. Sí, es verdad que la pandemia ha dejado en evidencia muchas carencias políticas, económicas, sociales, sanitarias que teníamos en la sociedad. Hace mucho tiempo que existen las mareas blancas, pero pocas veces se le hizo caso. Y es verdad que durante el gobierno del PSOE también existían, ¿no? Y el PSOE es un partido de izquierdas, progresista, social, obrero, y llevamos mucho tiempo reclamando una gestión que asegurara unos servicios públicos fuertes, y el PSOE, cuando gobernaba, que también existía esta problemática, no hacía lo suficiente, está clarísimo, ¿no? Entonces, la pandemia ha dejado en evidencia un trabajo que se ha dejado de hacer durante años y que ahora sigue sin hacerse. Yo he analizado alguna vez en esta ocasión, en este programa, cómo los presupuestos que quería aprobar el Partido Popular y que el PSOE estuvo a punto también de sentarse para aprobarlo, suponía una reforma también presupuestaria y retributiva que iba a provocar que las arcas públicas dejaran de percibir unos 323 millones de euros. ¿Eso evidentemente en qué se va a notar?
Pues en que no se va a invertir en sanidad y en educación pública. Yo vuelvo también a repetir que cada uno está en su derecho de elegir el modelo sanitario o educativo que quiera, ¿eh? No es atacar a los privados, ni mucho menos. Pero evidentemente para que haya una sanidad y una educación igualitaria democrática, tiene que haber una fuerte educación y sanidad pública y por tanto tiene que haber una inversión fuerte en sanidad y en educación. Y además la pandemia ha demostrado que donde estaban los medios era en la sanidad pública, no en la privada. Y lo que había que haber hecho durante muchos años es fortalecer. La política económica del PSOE y ahora del PP no está determinada para fortalecer los servicios públicos. Al revés, en sanidad estamos viendo cómo han crecido los conciertos privados en sanidad, por ejemplo, ¿no? Y cómo se ha recortado en esa infraestructura pública y en esa inversión pública. Entonces, esto va en detrimento. El PSOE, cuando gobernaba, la población estaba indignada por mucha corrupción que había. Y el dinero que se perdía en la corrupción era también dinero que se dejaba de invertir en sanidad. Por lo tanto, es un esfuerzo colectivo y una reflexión colectiva para cambiar las estructuras económicas, sociales y públicas para que se invierta y se refuerce. Porque al final lo pagan los sanitarios y lo pagamos todos. La situación de la sanidad actualmente es inhumana. Y lo están soportando los sanitarios, evidentemente. Y los pacientes también, sí. Estamos todos un poco, ¿no?, desesperados y esto lo está dejando en evidencia. Lo que decíamos antes, ¿no?, en la ratio de enfermería y las listas de esperas en Málaga son superiores al resto de España. La ratio de enfermería es la segunda más baja de toda España. La lista de espera en Andalucía y en Canarias es la más alta de toda España. Hace falta una inversión y, como decía el compañero, es una inversión que debería de haber hecho durante los años, la prolongada legislaturas sucesivas que gobernó el PSOE y ahora con el gobierno del Partido Popular. Por ejemplo, nosotros desde Más País Andalucía y Andaluza Levantado proponemos medidas que son buenas y que van en el beneficio de todos. Por ejemplo, hacer la inversión necesaria para el aumento del número de profesionales de medicina y de enfermería, que se equiparen al resto de España al menos, que es verdad que en España hace falta una inversión también por parte general y una estructura general, pero bueno, por lo menos equipararnos al resto de España, que estamos por debajo, como yo acababa de dar en los datos. Atención por parte de profesionales de la psicología a nuestros centros de salud. Y también proponemos que se alcance en Andalucía el gasto sanitario medio anual per cápita del conjunto de España, desarrollar la autonomía de los centros sanitarios y de las áreas de salud, desarrollar la atención a la salud mental en nuestro territorio, aumentando los recursos, aumentando la ratio que yo antes nombraba, que en Andalucía es de 3 psicólogos, mientras que en España es de 6 y en la Unión Europea de 18 por cada 100.000 habitantes, fortalecer la atención primaria aumentando la inversión hasta el 20% del gasto sanitario en sus recursos, la creación de una agencia de salud pública en Andalucía para la protección y reducción de las desigualdades en salud en nuestra comunidad y asegurar y priorizar el modelo público del sistema sanitario de Andalucía, justificando y delimitando los conciertos que se establezcan en tiempo y en continuidad. Es una serie de propuestas para intentar mejorar y que todo pasa, como yo decía, por una estructura y una inversión adecuada, y lo que tú también comentabas antes, David, es que han dejado de contar con más de 8.000 profesionales sanitarios cuando sabíamos que el virus está aquí, que la pandemia aún no se ha acabado. Esos refuerzos son necesarios y aún un esfuerzo y una inversión superior todavía, ¿no? Porque además nos encontramos con que tenemos, tú has hablado de sanidad y educación. La sanidad y la educación tiene que estar centralizada. No puede haber una sanidad de primera y otra de segunda, como sucede en España, o una educación de primera y otra de segunda o de tercera. Estamos viendo que hay diferencias sustanciales tanto en la sanidad como en la educación. Rebajaríamos costes, no duplicaríamos las mismas plazas de personas que no son sanitarios, sino que son burócratas. No es normal que una sanidad en Andalucía, no sé, no te cubra una operación de ojo y en Barcelona sí, y en Barcelona no te cubra una operación de corazón y en Andalucía sí. No es lógico. Tendría que ser universal en todo el territorio. No es normal que tú te pongas malo en Madrid y no tengan tu ficha de paciente en Madrid. Eso no es normal. Independientemente de ideas políticas, tienen que estar centralizadas, porque si no nos lleva a esto, a duplicar gastos, a duplicar. Aquí cada uno corre al mejor postor. Abarataríamos costes a la hora de compras. Yo
y en el tema de educación que tú has tocado rápidamente, pues lo mismo, no es normal que un chavea asturiano pues tenga mejor currículum que un chavea gallego, por decir dos provincias o dos regiones en España, ¿no? Entonces tenemos que volver a pensar que estamos duplicando gastos, que las compras en envergaduras cuando se hacen a nivel nacional salen bastante más baratas y que la sanidad debe de ser universal y en todos los lados de España igual. Bueno, yo sí defiendo el estado de las autonomías y la No, gestión. yo no estoy atacando la autonomía, estoy diciendo que hay determinadas partes que deben de estar centralizadas, aunque después tengas una vertiente tal, pero lo que Yo no creo podemos tener es... que si no, se no, hiciera de la manera adecuada y se gestionara bien y con la estructura y con las ideas claras, pues se podría hacer de manera correcta, ¿no? El problema es eso, en Andalucía se ha descuidado mucho y las estructuras económicas y retributivas pues no son las justas y entonces eso se nota después en las inversiones públicas. Tenemos esperando una llamada, la vamos a atender. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, pues la escuchamos, Muchas adelante. gracias por atenderme. Díganos. Pues mire, quería decir, estoy escuchando, Sí. y este señor, pues sí, está diciendo que si en el año 2000, que si en el año 14, que si en el año 15, que si el PSOE, que si toma, que si darle. Es que ahora no podemos comparar cuando en el año 2000, ni en el año... Ahora estamos en una pandemia muy grande, y no tiene que ver entonces lo mismo que ahora, me parece a mí, ¿no? Estamos en una pandemia muy grande y esto está abandonado. Estáis hablando de la sanidad, tenéis toda la razón. Los sanitarios tienen la medalla de oro ganada porque no hay quien atienda a las personas que vayan allí. Pero tampoco habláis de los docentes, no habláis de estos niños que están con la ventana abierta y la puerta. Yo tengo dos docentes, tengo dos hijos profesores, y están viviéndolo ellos día a día. ¿Sabe usted cómo están las clases? Pues las clases están lo mismo que antes de empezar la pandemia. Exactamente igual. Ni menos ni más mesas. Ni más banco ni menos. La ventana abierta y la puerta abierta. Y allí pillando un resfriado porque está al medio. Y mi hijo hablando de que empieza la clase hasta que termina. Y mi hija igual. Y que dice Moreno que cubre las plazas. Mentira, mentira. Miente hasta por la oreja. No cubre nada. Se han ido, dice mi hijo, que se ha ido. Se fue antes de diciembre, de las Navidades, se fue una muchacha para Daluz. Pues esa baja no la han Todavía no la han cubierto, ¿no, Mari Carmen? Se fue a Daluz. Y no han cubierto la baja. Allí están haciendo guardia, los que quedan, que están haciendo guardia a todas horas, las horas que están, todas aprovechadas. Porque las clases, que cuando tuvieran 5 niños con COVID, que la confinaría. Hay media clase entera confinada, los niños confinados, y la otra media clase dándole clase. Después tienen que llegar a su casa y darle a los niños que están en las casas también. Los profesores nadie lo mienta, pues están muy mal. Si está la sanidad mal, los profesores están pasando muchísimo, muchísimo. Los otros días mi hijo se levantó ronco que no se le entendía la voz, pues se fue a trabajar y le dijo a los niños, mira, no puedo hablar, por favor pido que os calléis y escucharme, para que no tenga que repetir las cosas 2 veces. Pues estuvo trabajando toda su jornada, pilló el fin de semana porque fue viernes, y en el sábado y domingo pues la garganta se la mejoró, porque no ha sido COVID, gracias a Dios, ha sido más que la garganta. Pues oírle una vuelta y otra baja otra vez. Pues todos los profesores no hacen eso, ¿eh? Pues... Todos no hacen eso. Pues, Mari Pues por Carmen, eso que te dé un poquito de esto, que no es porque haya estado ante los socialistas, ni el PP, ni lo otro. Es que estamos en una pandemia y todo el dinero que se ha mandado desde Madrid a Málaga y a Andalucía, para educación y para sanidad, no aparece. Ese dinero que han mandado es para reforzar. Ni han reforzado los colegios, ni han reforzado los sanitarios. Ese dinero, ¿dónde que ha hecho Marinconé? Pues lo sabrá lo que ha hecho, yo sí lo sé. Se lo ha gastado en lo privado, en los colegios privados y en la sanidad privada. Pues, Eso no lo dice nadie. Mari Nadie Carmen. miente hasta para reventar, ya no puede mentir más. Y si esto, le digo una cosa, lo último que le voy a decir. sí. Si esta pandemia lo hubiera pillado de gobierno, Rajoy o el que sea, pero el PP, no habría ni uno vivo, estaríamos muertos todos. Menos mal que la pilla esta hombre que tiene mucho talento y mucha cabeza. Y no puede llegar al gobierno una persona buena, porque como llegue una persona buena,
los demás te lo vuelven malo. Y este muchacho demasiada fuerza está teniendo para estar ahí aguantando todo lo que le está cayendo. Le está cayendo de todo desde que entró. Eso no lo mira nadie. Desde que entró al gobierno le han pasado más que cosas más malas, que si lo del volcán, que si lo de la nevada, que si, pero si todo le está cayendo. Y los otros no hacen nada más que criticar y criticar. Ayudad, que estamos en una pandemia, por favor. Todos los políticos, hacerse a una. Y estamos en una pandemia y sacando de esto que tenemos tan grande. Que esto es muy grande. Y esto no se va hasta que no vacunen el mundo entero. Mari Carmen, pues vamos a escuchar, porque además uno de los temas previstos era el tema de la educación. Rosario es docente, no sé si lo sabrá, e imagino que ahora también le responderá, pero vamos a escuchar antes a José Enrique por el tema de la sanidad que aludía directamente a él. Muchas gracias, Vale, Mari Carmen, gracias. por Muchas llamarnos. gracias por atenderme. Un saludo, gracias, Mari Carmen. Yo en el tema del profesorado es un tema que traemos hoy, con lo cual Sí, ahora lo trataremos cuando lleguemos, sí. Pero lo que yo quería decir, estemos o no estemos en pandemia, ninguno de los dos ha hecho nada. Algo más ha hecho antes de la pandemia el PP, muy poquito, que sí ha abierto algunos centros que estaban cerrados y tal, pero seguimos, y lo he dicho, sin infraestructura suficiente para no solamente atacar la pandemia, sino para el resto de la población que no está pasando la pandemia. Hablamos del tema ya de la vuelta a clase, si queréis, como lo teníamos previsto, ya que Mari Carmen, pues nuestra telespectadora, pues nos hablaba de ello, pues para que nos dé tiempo. Y bueno, el pasado día 10 pues volvían, los alumnos andaluces volvían a retomar las clases de manera 100% presencial, pese a la fortaleza o a la virulencia de esta variante Omicron, pues así lo decidía la Junta de Andalucía, que los alumnos andaluces lo hicieran así, con una serie de variantes, ¿no? Pues como por ejemplo no cerrar una aula completa hasta que no haya al menos 4 positivos o el 20% de los alumnos. Mari Carmen, la llamada que acabamos de escuchar, pues nos decía que no se están cubriendo las bajas, ¿no? Como a lo mejor el gobierno de la Junta de Andalucía pues presume, ¿no? De que nos faltan docentes. Rosario. Sí, yo agradezco la llamada de la mujer porque tiene razón y además como es familiar de docente, pues ha contado de primera mano lo que está pasando, lo que es la realidad de los centros educativos. Hemos vuelto con una situación muy complicada porque los contagios, como hemos dicho, son muy altos. La incidencia acumulada es la más alta de toda la pandemia. Aunque la gravedad de la pandemia por presión en UCI y fallecimiento no es tanto gracias a la vacunación, pero los contagios son muy elevados. Entonces nos encontramos con que ya el Ministerio de Educación a nivel nacional ha dicho que en España hay un total de 102.000 alumnos confinados y más de 19.000 profesores también sufriendo este problema. Entonces nos encontramos que volvemos de las vacaciones y la situación es muy complicada porque hay una total presencialidad. Evidentemente es necesario porque las familias trabajan, que nosotros y nosotras pedimos al Gobierno que establezca, sobre todo a la ministra de Trabajo, que hace muchas políticas sociales o presume de ello, que invierta en dar permiso a las familias para que puedan atender, porque ¿qué hace una familia que se le pone un niño malo? Tiene que ir a trabajar también, ¿no? Entonces, este es un problema que sufrimos los profesores, los alumnos y las familias. Y la inversión, yo creo que más que decir un partido u otro, es que tenemos que hacer un esfuerzo común. A nivel nacional, yo he escuchado a la ministra que tiene el título de magisterio y dijo que la solución era más presión en los centros educativos, que teníamos que tener más tensión, más presión, ejercer más presión en los centros educativos. Eso lo hace, desde luego, esas afirmaciones, una señora que no ha ejercido la profesión, porque es lo que decía la vecina, es que estamos sufriendo en los centros educativos una presión tremenda, porque daros cuenta que las bajas es verdad que no se están cubriendo. Yo estoy en varios chats educativos de docentes y de familias y lo están denunciando, es decir, lo que dice la Junta de Andalucía no es cierto, no se están cubriendo las bajas, por lo tanto el personal está saturado, las clases no están con la atención que debería por parte de la Administración y si la tienen es por parte del sobreesfuerzo del profesorado. Y después, pues como tenemos alumnos confinados, pues tenemos que dar nuevamente el esfuerzo de repente de dar clase a niños en las aulas más los niños que se quedan en las casas. Eso se suma a las deficiencias que tenemos de inversión en educación porque las ratios son muy elevadas y porque la diversidad en las aulas son tremenda. Entonces nos encontramos que tenemos un grupo de 30 niños con una diversidad tremenda que hay que atender sin los recursos suficientes porque no se hace la inversión necesaria y además tenemos que atender a los niños que se quedan en casa,
Además tenemos que cubrir las bajas del profesorado que falta porque nosotras tenemos que cubrir las guardias. Entonces la situación, sobre todo del profesorado, es tremendo. Yo, ahí lo que decía la vecina de su familia, yo no me da vergüenza reconocerlo, yo el jueves tuve un ataque de ansiedad en el centro educativo, tuve un ataque de ansiedad y tuve que parar a tercera hora. Hicieron de psicólogos mis compañeros y compañeras. Lo que decíamos también, ¿no? Esa inversión que es necesaria en psicólogos, en los centros educativos, no para nosotros, que no debería de ser, sino para los niños que lo necesitan. Pero es que nosotros y nosotros también lo necesitamos. Es que hablando con las compañeras se está resintiendo nuestra salud mental, ¿no? Entonces, si nos callamos, pues nos podemos callar y decir, no, todo está fantásticamente bien, tiramos hacia adelante. Si decimos y hablamos de la realidad que tenemos en los centros educativos, estamos sufriendo una gran presión, sobre todo el personal docente, al igual que los sanitarios en la sanidad. Las familias y los niños también necesitan esa inversión y esa atención y esas ayudas también para tener permisos, para poder quedarse en casa, atender a los niños, porque la situación también es muy complicada en las familias, como yo decía antes, que también trabajan, y eso requiere un esfuerzo colectivo, una autocrítica, que nos escuchen. De todas maneras, también tengo que decir una cosa aparte de todo esto, que he leído últimamente en la prensa que don Javier Imbroda está enfermo, y desde aquí le deseo una pronta recuperación, si nos escuchara, mucho ánimo y que todo vaya bien. Y nada, y lo que he dicho, ¿no? Que la situación esa es real, que lo estamos pasando mal y necesitamos que se nos escuche, más inversión. Hay colectivos que ya están reclamando pues ciertas movilizaciones por parte de los docentes, de la comunidad educativa, para reclamar pues esas inversiones que necesitamos, porque es que es una realidad que está siendo muy complicado en las aulas esta vuelta al cole después de Navidad. José Enrique, ¿cómo ves la vuelta al cole? Hombre, yo creo que estamos todos de acuerdo que debe ser presencial, pero no existe una medida coherente. Yo no veo que exista una medida coherente y va cambiando conforme le conviene. Es decir, ahora, y no creo que, y le conviene, fíjate lo que yo te diría, económicamente, más que por el tema de salud. Lo han dicho tanto la señora como ha llamado como Rosario, ¿no? ¿Cómo se cubren esas bajas? Pero no solamente esas bajas, es decir, el gobierno está pensando en ese niño que tiene COVID. Si se queda en su casa, uno de los progenitores posiblemente tenga que faltar a su trabajo, con lo cual volvemos al tema económico, que es por el que yo he empezado. Mire usted, me interesa más el tema económico que solucionar el problema en los colegios. En los colegios lo estamos viendo con las ventanas abiertas. Hoy había un medio de comunicación que en una provincia a 3 grados los niños en las clases con las ventanas abiertas. Y afortunadamente este año no ha llovido tanto como ni en ha enero llovido del ni año hace pasado. tanto frío actualmente. Exactamente, que tiene que llover, pero claro, como llueva es un problema en las clases. El problema es que, yo reitero siempre lo mismo, es que el dinero parece que sale del suelo y este gobierno, o el que estaba antes, lo gasta donde le da la gana, en vez de acondicionar las clases. Oiga, si tenemos que ir a clases, coloque usted aparatos para purificar el aire, que las ventanas puedan estar cerradas. Que no, nos peleamos en otros temas, en otras historias, y volvemos a lo de siempre, al tema económico. No es un tema económico, es un tema de salud. Y los niños, mascarilla sí, mascarilla no. Ahora, si hay 10 niños, te queda en la casa. Si hay 3, no, se puede ir a clase. ¿Usted qué me está contando? ¿Qué nos está contando los españoles? El español necesita una solución y los padres necesitamos una solución para poder seguir trabajando y que nuestros niños puedan ir al colegio y se puedan quitar lo que siempre se ha dicho, una chamarreta, un abrigo. No, actualmente con el abrigo es que es imposible. Entonces, ¿qué hacen falta profesores? Sí. Que Imbroda hoy ha dicho que ya había 1000 y pico, yo no lo sé porque no soy docente. Son los docentes quienes nos tienen que decir si es verdad o no es verdad que están supliendo las bajas del resto del profesorado. Por lo que se oye en la calle no es correcto, no es correcto. A día de hoy no. Pues sí, yo no lo voy a poner en duda porque ya te digo, yo no soy profesor ni me muevo en ese ambiente, pero que lo que sí es cierto es que hay que buscar profesores, que hay que acondicionar las aulas, porque esto ha venido para quedarse, no lo olvidemos. Y el año que viene, en invierno, estaremos igual con el COVID y no es que hay que ventilar, no, sí, me parece muy bien que haya que ventilar las clases, pero a lo mejor consiste en colocar un cacharrito para que el aire... Sí, existen esos cacharros. Existen, claro que existen, pero hay que comprarlos. Y fíjate, incluso los centros públicos, los profesores de tecnología, por ejemplo en mi centro y en algunos más, han elaborado con los alumnos esos mecanismos para tener las aulas cerradas y que haya seguridad dentro de las mismas. Es decir, que
Y recordemos además que la ley de bioclimatización de las aulas fue aprobada por el Parlamento andaluz. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, en los presupuestos que se querían aprobar, ¿no?, que se han planificado, no había una inversión en esa ley de bioclimatización que ya está aprobada? Lo único que requiere es eso, es una partida presupuestaria y una inversión en ese sentido. Y a día Pero tanto los colegios públicos como los concertados como los privados, es que no se hace inversión en ninguno, en ninguno, en ninguno. Salvemos al privado, que se mantiene por otros márgenes de tal, pero el concertado está igual, y es tan público como el público. Bueno, vamos a continuar este debate, vamos a hablar ahora a continuación del debate del estado de la ciudad, pero antes una pequeñita pausa y enseguida volvemos. Estamos ya de vuelta y antes de dar paso al siguiente asunto me avisan los compañeros que tenemos una llamada esperando. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mauricio Aguirre. ¿Perdón? Mauricio Aguirre. Pues encantado de escucharlo. Adelante, díganos. Sí, me pareció interesante el debate. Sí, Lo que la adelante. gente está comentando de la salud mental, sobre todo. Sí, De los sanitarios y los profesores. Y hay un colectivo muy olvidado también, que somos los policías. también. A ver, cuéntenos. A ver, por ejemplo, se habla mucho de los sanitarios, los profesores, y los policías somos el colectivo que realmente estamos olvidados. Yo vivo en Málaga, pero estoy destinado en Sevilla. ¿Policía local o nacional? Hace 15 días un compañero mío se quitó la vida en Sevilla. Vaya. ¿Y es policía nacional o local? Yo soy guardia civil. Guardia civil, ajá. Sí. Sí. Y es un colectivo, o sea, nosotros estamos olvidados, tanto por el gobierno, por la autonomía, por los ayuntamientos. Y nosotros, como les explico, la salud mental nuestra ni el contagio nuestro, a nosotros que nos suple, de eso prácticamente no se comenta. Porque profesores dicen, bueno, hay profesores interinos, algunos saldrán. Sanitarios, pues contratamos a algunos, pero a los policías nosotros no se nos puede contratar así de la nada si no tienen una formación. Claro. A ver, no sé si era parte del programa esto, comentar algo, a ver si se puede hablar también de la situación nuestra. Sí, porque esto ha sido, este olvido que usted denuncia, ¿es a raíz de la pandemia o viene siendo una constante? No, esto es como lo que estaba explicando Clara, es José Enrique, sí. Lo que estaba comentando él. Ha estado aquí el PP, Ajá. el PSOE gobernando, y siempre lo mismo, y con la pandemia ha sido más carencia, pero siempre estamos iguales. Coches malos, malos medios, ahora nos están quitando seguridad jurídica, y nosotros los policías somos los que de verdad. Yo llevo 8 años siendo guardia y vamos a peor, nosotros vamos a peor. Sí. En medio, en seguridad jurídica, en garantías, en material, en todo. No sabría decirle, David, a ver si parece que como ha llamado a la mujer y se ha quejado, Sí, ha quejado que su hijo, pero bueno, otro... el hijo puede contar muchas cosas, Claro. pero si yo le cuento a ustedes lo que estamos viviendo nosotros, y digamos que yo entré hace poco, tampoco lo he vivido mucho, pero tengo un compañero mío de hace 30 años y dice que hemos mejorado en algunas cosas, pero en otras cosas estamos peor. Sí. Supuestamente una democracia consolidada, puntera para el mundo, pero no sé, yo creo que vamos a peor. Y no es, o sea, siempre ha sido con todos los gobiernos, PSOE, PP, y con esto de la pandemia a peor. Compañeros contagiados, no sabemos qué vamos a hacer, la baja, ahora estás de alta, ahora estás de baja otra vez, ahora vete, te hace la PCR, no nos sirve, tienes que validarla, si la valida no vale. Ahora, yo qué sé, te doy la alta por teléfono porque falta gente. Va allí, estabas otra vez contagiado, contagia a Ceuta, un pelotón, contagia 18 tíos que no están, manda otro relevo. Sí. Pues muchísimas gracias. Vamos Solo a hablar. Solo eso quería comentaros, que somos un colectivo olvidado y casi nunca se nos menciona. Y a ver si, ya que habláis de temas interesantes, a ver si podemos también nosotros hablar de ello, sí. Nuestro reclamo, hacer saber nuestro reclamo. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la llamada, un saludo, buenas tardes. Bueno, nos decía, es verdad que es un asunto que aquí en este debate alguna vez lo hemos tratado, pero es verdad que el colectivo el de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues en estos momentos se sienten desamparados. Yo creo que la Guardia Civil quizás sea el que más, ¿no? Quizás sea ese colectivo el que esté más olvidado, ¿no? Además,
desde muchos asuntos. Yo he tenido aquí, por ejemplo, también, se me viene a la cabeza el abandono de los cuarteles también, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de la pandemia. Rosario, José Enrique. Sí, yo empatizo Adelante, y después José Enrique. con el vecino que ha llamado, ¿no? Es verdad que la situación de las fuerzas de seguridad y en concreto de la Guardia Civil, mi padre era Guardia Civil, ¿no? Y siempre además han tenido unas condiciones laborales un poco más difíciles que incluso la policía, por lo tanto, pues mi apoyo desde aquí, y es verdad que hay que luchar por los derechos laborales de todos los colectivos y la importancia, volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de la salud mental, que nos afecta a todos y también cómo afecta los temas laborales a la salud mental de todos y de todas, ¿no? Entonces, pues yo sigo reclamando esa mayor inversión en salud mental y en aumentar la ratio de psicólogos en los centros de salud y en la atención primaria. José Enrique. Bueno, Mauricio ha hecho referencia a la propuesta de la nueva ley y ya eso lo tocamos, creo que fue el mes pasado, que bueno, pues debatíamos que evidentemente es quitarle potestad, autoridad, como él ha dicho, autoridad a los cuerpos de seguridad del Estado. Él ha hablado de suicidio. Yo en alguna ocasión aquí he hablado del alto índice de suicidios que tiene la Guardia Civil, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pero el de la Guardia Civil es de los mayores que hay en España por colectivo y no le están tomando tampoco las medidas, como él bien ha dicho, ni los anteriores ni los actuales a ese cuerpo que al final, pues yo creo que es un cuerpo muy querido por toda la ciudadanía. Y es verdad que tiene un alto índice de bajas y de suicidios, ¿eh? Sí, hablaba de un compañero que perdía la vida precisamente. Yo no tengo el dato ahora aquí, pero es muy alto, muy alto. Pues muchísimas gracias, agradecemos a Mauricio sin duda la llamada por haber puesto también sobre la mesa un asunto también importante. Continuamos avanzando en el debate, como decía antes de la publicidad, íbamos a hablar del debate del estado de la ciudad. El pasado martes pues se produjo en el ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento, y allí el alcalde hacía 3 anuncios importantes para nuestra ciudad: la aspiración a acoger la Copa América de Vela en el año 2024, un centro cultural en el Astoria y también lo que se firmó el pasado viernes, el protocolo para remodelar el cauce del Guadalmedina. Precisamente en esta jornada comenzaban las obras, empezamos a hablar por este asunto, si os parece, las obras de remodelación del cauce, donde está previsto que en un plazo de 3 meses se retiren más de 150.000 metros cuadrados de especies vegetales invasoras y 3.500 toneladas de residuos en la zona del río Guadalmedina. Pues entre otras muchas actuaciones, pues se van a plantar en los próximos meses más de 5.000 árboles y arbustos que llegarán hasta más de 100.000 cuando las actuaciones pues hayan finalizado. Una petición ciudadana, un proyecto que lleva muchísimo tiempo sobre la mesa de todos los gobiernos, diría yo, de la Junta de Andalucía, y que hoy parece que arrancaba. No sé si os convence del todo, si no os convence del todo, no sé cuáles son vuestras sensaciones. Creo que comenzaba ahora, le tocaba pues José Enrique, porque antes comenzó a hablar de la sanidad, pues, creo que fue Rosario. Adelante, José Enrique. Ojalá se haga realidad, ya toca, tú lo has dicho. Yo desde que tengo uso de razón se viene oyendo el tema del río. Parece ser que al ser las dos administraciones ahora del mismo color político, pues va a ser más rápido. Pero bueno, vamos a ver si es como el tren litoral, que también son del mismo tal, y el tren litoral está muerto. Yo creo que es una gran noticia para la ciudad. El reforestar la zona, el embellecerla, el quitar la rata, el quitar las basuras, el quitar las malas hierbas, me parece muy bien. No creo que sea el plan, se ha tardado 3 años, y mucho me temo que sea también un tema para las próximas elecciones andaluzas, de que esté comenzada la obra para vendernos este logro que después de muchos años se han puesto y parece ser que lo van a hacer. Yo no sé si es por votos o es de verdad porque ahora se va a tomar en serio y se va a reacondicionar toda esa zona. Yo creo que es de mucha envergadura y no se ha tratado a fondo lo que se puede hacer ahí. Yo hago una pregunta, ¿no cabría hacer aparcamientos también? Que Málaga escasea y ahí cabrían un número elevado de
de vehículos, independientemente de zonas ajardinadas, de zonas de paseo, de vegetación, de zonas familiares, también cabría, pero claro, eso a lo mejor llevaría un poco de más tiempo el haber hecho ese proyecto, que por cierto no sabemos si se va a poder ejecutar o no se va a poder ejecutar. De momento, te están hablando de que son 150.000 metros cuadrados de reforestación. Ahí caben también vehículos. No sé, yo digo vehículos como otra persona podría decir, pues no lo sé, una zona de esparcimiento de otro tipo de deporte o de zonas verdes o zonas jardinadas para los niños, no lo sabemos todavía a fondo. En principio, ojalá se haga, que sea una realidad y que no se quede como el tren litoral. Rosario, que podamos en este programa valorar ya el final, ¿no, José Enrique? Hombre, a mí me gustaría saber que ya se ha hecho, porque además tampoco hay fecha de inicio. Hoy comenzaba el de broce. Sí, pero bueno, el de broce es meter una máquina. Sí, sí. Eso lo hacemos cualquiera. No hay fecha de inicio, te dice que la fecha de inicio y ya están hablando del 23, me parece. Sí, ¿verdad? Rosario. Pues bueno, yo creo que el Río Guadalmedina es un espacio natural, ¿no?, emblemático de la ciudad de Málaga, junto al Monte Gibralfaro y otros hitos importantes, pues son incluso el inicio de la restauración de la ciudad fenicia y griega aquí en la zona, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Yo creo que hay que cuidar la naturaleza, el medio ambiente y el entorno malagueño, siendo respetuoso con el medio ambiente. Hay que escuchar a los que más saben de este tema, que son la gente naturalista y medioambientales en la materia y que proponen una renaturalización del río, cuidado del entorno y escuchar la naturaleza y hacer algún proyecto que esté en consonancia con el entorno y con la zona sin ser demasiado agresivo y que también tenga a su vez, bueno, pues un buen uso social para la ciudad, que sea una zona de esparcimiento y que fomente, bueno, pues el desarrollo y la transición verde en la ciudad de Málaga, ¿no? Todo lo que sea en ese sentido, pues por nuestra parte será bienvenido, ¿no? Y es verdad que necesita los permisos, ¿no?, y las inversiones necesarias, pero siempre escuchando a los colectivos que estudian la zona, a los ecologistas, a los vecinos también, y haciendo un proyecto bonito y respetuoso con el medio ambiente malagueño y con el río, ¿no?, que es muy importante porque además los ríos en la provincia de Málaga tienen que respetarse y cuidarse. Recordemos que siempre cuando se construye mucho alrededor de los ríos y tal, después con nuestro clima que es mediterráneo, que es tendente, ¿no?, a las lluvias torrenciales, y con el cambio climático que además potencia el comportamiento climático en este sentido, pues siempre hay que hacer proyectos constructivos o proyectos naturales, renaturalizar el entorno del río, como dicen los grupos que más saben de esto, los grupos ecologistas, pues siendo respetuosos con el medio ambiente, también somos respetuosos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, seguiremos hablando del asunto porque seguro dará que hablar. Otro tema que anunciaba el alcalde en el debate del Estado de la ciudad es la aspiración de Málaga a acoger en la edición número 37 de la Copa América de Vela en el año 2024. No cabe duda que un acontecimiento deportivo importante que despierta muchísima atención. Además, es verdad, hay que reconocer que el deporte pues mueve a muchísima afición, mueve a muchísima gente. Lo que no aclaraba del todo de la Torre era pues el tema de la financiación. Ahí sí es verdad que no entraba mucho, pero bueno, no sé qué os parece, por analizar un poco el debate, otro de los anuncios que hizo el primer edil en este pleno. Rosario. Bueno, es verdad que cualquier inversión en ámbito deportivo y demás, ¿no?, pues es positivo para la ciudad. Es verdad que nosotros queremos saber eso, cuál es el coste real para las arcas municipales, cuál es la inversión necesaria en este sentido. Y lo que sí es verdad que además de invertir siempre en esas políticas de grandes eventos, que es verdad que momentáneamente crean o ponen el foco en la ciudad, nosotros seguimos apostando por medidas económicas y por eventos más sostenibles. Yo creo que la inversión en la ciudad de Málaga, aparte de hacerse en ese tipo de eventos, que están bien, debe de realizarse también en seguir promoviendo otro tipo de actividades y de actividades económicas que inviertan o que generen un crecimiento real de la ciudad. A mí me preocupa que, por ejemplo, haya lugares emblemáticos como el Café Central de Málaga,
al lado de la Plaza de la Constitución, que cierran estos días, es decir, comercio muy importante, emblemáticos de la ciudad, que además, sale en las noticias, la entrevista que dan los dueños, ¿no? Finalmente terminan cerrando porque les ahoga la situación económica, que ha sido difícil durante los últimos tiempos y que viene agravado por el tema de la pandemia. Por lo tanto, este tipo de eventos generan una atracción momentánea y un movimiento deportivo maravilloso, estupendo momentáneamente, pero que hay que diversificar y apostar por la transición verde de la ciudad, por la transición económica, para que la economía y los eventos realmente generen una sinergia y un crecimiento económico sostenible de la ciudad. José Enrique, vamos a escuchar tu opinión, pero si me permite vamos a atender una llamada que tenemos esperando y enseguida hablamos contigo del asunto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Julio. Pues Julio, adelante, le escuchamos. Bien. ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué quiero contar? Pues que he estado escuchando vuestro programa ahora mismo. Sí. Y he estado escuchando lo del río, que se va a arreglar, se va a limpiar, Sí. se va a sanear. Sí. Bien. Y ahora yo pregunto a toda clase de políticos, no solo los tres que están ustedes ahí, Sí. más yo que estoy en mi casa hablando por teléfono, ¿para qué? ¿Cuántos proyectos ha hecho esta ciudad y nunca se mantienen? Mantienen. ¿Qué proyectos hay de dinero, de presupuestado para eso durante X tiempo? Personal, material y demás infraestructura que hiciera falta para el mantenimiento. Porque yo todavía no he escuchado en un solo programa, no de esta ciudad, sino de fuera de esta ciudad, cualquier sitio, el mantenimiento. Y en esta ciudad se padece mucho eso, el mantenimiento. Voy a poner un ejemplo, Sí. porque vaya que peque de que no acierto. A ver, Este fin de semana sí, he estado en el otro río, en el en el Guadalhorce. Guadalhorce, ¿no? Sí. Y he estado allí, he tenido la suerte de pasear por ese sitio tan maravilloso, Ujú. que aparte de que ya se ha convertido casi en una jungla de personas, porque aquello ya no parece ni un sitio protegido, sino parece que somos allí todos un enjambre de personas dando vueltas, pusieron, pues no sé si 70, 80 árboles mínimo los que yo he visto, unos 70, 80 árboles grandes, de buena especie, sin regar, muertos. Nos va a costar 3 veces por lo menos el poner el árbol, perdón, porque se pone el árbol, no se riega, después se vuelve a poner el árbol y no se vuelve a regar normalmente, hasta que por tercera vez, cuando ya hemos comentado muchas veces, y algún buen político, que alguno habrá, de la oposición proteste, que suelen ser las minorías más chicas, o los ecologistas, en este caso suelen ser los ecologistas, entonces sí, que a nadie le quepa la menor duda que esto ya no va a quedar así. Responden los cabezas pensantes de primera línea política, normalmente suelen ser PP y PSOE, y entonces dice que sí, que ya van a regar los árboles y mandan una cuadrilla y ya los cuidan. O sea, que cuando esto ponen el árbol la primera vez, hasta que el árbol de verdad quede definitivo, porque quede, porque le pasa 1 año y medio, por lo menos, y no hemos gastado un dineral en todo esto. He puesto este ejemplo del río, y como montones de parques que hay en Málaga, hombre, tenemos hasta el ejemplo del parque, el famoso parque de Málaga, donde está la casona del parque. Sí. No está tirado años, abandonado muchísimos años, de todo, que hasta había allí bancos que tenían que donar las fábricas de cerveza Victoria, sin poner publicidad por medio, Cruzcampo, poniendo bancos, donando bancos. O sea que vuelvo a reiterar sobre lo mismo. En esta ciudad falta mantenimiento. Puedo seguir poniendo Sí. ejemplos de Limasa, En definitiva, empresa de limpieza. en Se definitiva, tiró años y años y Julio, años y no limpiaba. Es lo primero que hay que hacer en una casa, en una ciudad, en un sitio, en una empresa. Limpiar, después mantener. Pues como eso todo. En Mi defi- opinión, que van sí. a tirar dinero. en Por no hablar de definitiva, que después, Julio, por desgracia, normalmente por desgracia en este país, las costumbres mediterráneas heredadas de los romanos es robar, corrupción y petit comité, que dicen los franceses. En Esa es mi definitiva, opinión. Julio, que las actuaciones están muy bien, pero que se mantengan, ¿no? Que haya después un mantenimiento y una continuidad, ¿no? Es lo que yo valga nunca he la dicho pena en la esta- inversión. Sí, y mantenimiento. Yo todavía no he escuchado ni un solo duro de mantenimiento de nada, ¿eh? De todos los ejemplos que le he puesto, del parque de Málaga hasta el río que van actualmente, o Limasa, cuando estábamos la empresa de Limasa de Málaga limpiando. Nada, sí. mantenimiento cero. Pues muchas Esa es mi gracias, opinión. Julio, por Nada. compartir tu opinión. Buenas tardes. A ustedes. Un Buenas saludo, tardes. Julio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Desgraciadamente lleva razón. Tenemos la Alcazaba, que es el monumento que más dinero deja en la provincia de Málaga, y si vais, observar que hay paredes pintadas con rulo
hasta dónde llega el pintor. Si la pared tiene 3 metros, pues hay pero además no es que esté cortada a la misma altura, no, es donde el hombre ha llegado con el rulo, pues se ven que hay diferentes zonas de pintura. Lleva toda la razón, Julio, no mantenemos lo que tenemos en muchos casos. Y el mantenimiento, lo que yo decía antes, el mantenimiento de los ríos Y es es- fundamental. Allí en Estepona hemos visto como el deficiente mantenimiento de los ríos ocasiona muchísimos problemas y lo denuncian muchas veces los ecologistas, no se les hace caso, que además son los que saben muchas veces cómo tratar ese tipo de entornos y al final pues acarrean una serie de problemas para la ciudad. ¿no? Para Pero las ciudades. él no hablaba de ecologista, nada, él hablaba de sentido común. Tú vas por la calle y estás viendo las hierbas, en la acera, Sí, en el en caso los de los adoquines, ríos, en digo, ¿no? En el caso de los tal, ríos. es decir, que no mantenemos nada. Lleva razón. Bueno, retomando el debate por donde íbamos, por la Copa América de Vela, y vamos a escuchar a José Enrique. Hombre, pues poner a Málaga en el plano deportivo es estupendo. Ya no solamente en el tema cultural, sino también en el tecnológico y deportivo. Sería magnífico. Creo que competimos con Irlanda y Arabia Saudí. Sí, El problema, yo lo único que le veo al proyecto es que no tengamos los mismos fallos que tuvo Valencia. Uno de ellos has hablado tú, la infraestructura, y el otro es la financiación. ¿De dónde va a salir el dinero? Son más de 300 millones de euros. Yo entiendo que será público-privada, que recurrirá en Europa a diferentes instituciones. Si solamente es privado, no lo vamos a sacar, porque Arabia Saudí va a poner mucho más medios que lo que pueda poner el ayuntamiento. Y la infraestructura es el problema de la financiación, lo que estamos hablando. En Valencia fue uno de los desastres que tuvo, porque no olvidemos que la Copa América trae un turismo de un standing muy alto, muy parecido a la Fórmula 1. Es muy parecido el turismo que viene con la Copa América. Entonces, tenemos que darle un cambio a Málaga impresionante. No podemos tener, como ha dicho Julio, Málaga llena de basura. Entonces, ¿qué es fundamental? ¿Qué es magnífico? Nadie va decir que no, siempre y cuando no nos cueste dinero a los malagueños y que después la infraestructura no se quede obsoleta ni olvidada, sino que se pueda reutilizar. bueno, 2024, si estamos aquí, queremos, Lo valoraremos. lo valoraremos también. Otro anuncio, y por finalizar ya con la actualidad con respecto al debate, el que también hacía el alcalde en referencia al Centro Cultural Asturias, así es el nombre que el ayuntamiento, que el equipo de gobierno quiere poner a ese proyecto. Un espacio que se destinará en principio a una sala polivalente de 800 localidades, teatro, música, danza, distintas artes escénicas, también la celebración del Festival de Cine y un centro de danza también, por ejemplo, entre otros usos. Un trabajo el que se está haciendo pues para adaptar esta parcela a los hallazgos arqueológicos, pues para que puedan convivir este uso que el ayuntamiento quiere dar con esos hallazgos. No sé qué os parece, es un tema controvertido del que ya hemos hablado en esta tertulia, no sé si con vuestro grupo o no, pero bueno, el proyecto que en mayo fue, ¿no? En mayo. José Enrique lo recordaba, el proyecto que ahora, pues una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Por así decirlo, la que aportaba el alcalde. José Enrique. Hombre, yo pienso que después de 12 años ya es hora. Esto nos costó a los malagueños casi 21 millones, ¿no? Sí, fue esa cifra. Y vuelvo a decir lo mismo, el tercer año de la legislatura, ahora vamos a hacer el Centro Cultural de Asturias o estamos vendiendo otra vez humo para las elecciones andaluzas. Yo, si sale adelante, me parece magnífico, pero mucho me temo que el alcalde en esta última legislatura no ha cumplido nada de lo que ha dicho, solamente el polo de contenido digital, eso sí. Bueno, y hay otra cosa más, que también, calle Carretería, pero que no pertenece a esta legislatura, sino a la anterior, es decir, que lleva 4 años o 6 años de retraso todo lo que dice. Entonces, puede ser que sea verdad o puede ser también otra bomba una bomba de humo para las elecciones andaluzas que se ve que van a ser próximas. 3 años, después hemos hablado de 12,
un año antes de que termine la legislatura, digo, ahora tengo esto, yo ya lo dudo. Espero equivocarme, ¿eh? Espero equivocarme. Hoy tiene muchas dudas José Enrique. El Guadalmedina, esto... Sí, porque son todos próximos a las elecciones. ¿Qué ha estado haciendo entonces estos 3 años? O los 3 anteriores, o los 4 anteriores. Sí, sí, es verdad que estos grandes proyectos suelen anunciarse en campaña preelectoral cuando hay cualquier evento próximo, y después hay que controlar, ¿no?, que de verdad sean una realidad y que se hagan siguiendo los trámites pertinentes, ¿no? Es verdad que este espacio no es un espacio controvertido de la ciudad, muy importante, muy emblemático, que necesita, ¿no?, una solución, pero es verdad que no siempre el ayuntamiento ha seguido los trámites adecuados cuando ha intentado hacer algún proyecto en la zona. Entonces habrá que estar pendiente que se cumplan las normativas urbanísticas y constructivas pertinentes, de licitaciones y demás. Evidentemente, cualquier inversión de tipo cultural, artístico en la zona que fomente la cultura malagueña, el arte, la expresividad, la danza, pues evidentemente es un buen proyecto, pero que se haga bien hecho, que no sea tampoco humo y que se sigan los trámites pertinentes y que también que se respeten las normas constructivas del centro histórico de la ciudad, ¿no? En eso habrá que estar vigilantes, habrá que estar pendientes y que se hagan las cosas en condiciones y que no sea ni algo que no se haga en condiciones ni algo que no sea una realidad o no respete constructivamente el entorno de la ciudad, ¿no?, y el entorno en el que está construido. Pero en cualquier caso, ¿veis, estáis de acuerdo en que se pueda construir en la parcela? Porque, por ejemplo, hay opiniones, la oposición, por ejemplo, pues apostaba por dejarlo todo diáfano, ¿no? Pues para poder contemplar los restos y aparte, pues para ganar espacio a la Plaza de la Merced. No sé si sois más de la idea de construir este centro o dejarlo diáfano. No sé si la opinión que... Yo, evidentemente, si se hace cualquier cosa, tiene que ser respetuoso con los restos que se han encontrado, porque son historia y patrimonio de la ciudad, con el entorno del centro histórico y siguiendo la tramitación urbanística pertinente con todos los trámites de licitación, de construcción, etcétera. Entonces, pues, lo que yo decía, ¿no?, que habrá que estar atentos y vigilantes a cuál es el proyecto que realmente se presenta en la zona, ¿no? Yo, si el proyecto cumple con la normativa vigente, a lo mejor como empresario, como mente empresarial, todo lo que sea darle trabajo a las personas, pues me parece magnífico, siempre que cumpla con la normativa vigente de urbanismo. Bueno, pues continuando con la actualidad municipal y avanzando en el debate, un tema el que vamos a tratar a continuación, el de los nombres franquistas. Ya saben que la oposición actual, Unidas Podemos y el Partido Socialista, ha reclamado en varias ocasiones al equipo de gobierno una convocatoria urgente de las comisiones de calles y de la memoria histórica, que el ayuntamiento pues cumpla con la ley de memoria histórica. Un tema que llevaba un tiempo pues más tranquilo, pero hace un par de semanas volvió a estar de actualidad a raíz de la denuncia que hacía el Grupo Municipal Socialista al ayuntamiento de haber colocado, lo vamos a ver ahora en las imágenes, en la rotonda del Hospital Carlos A, bueno, ya el hospital regional, pues esos nombres, ¿no? El nombre de Carlos Haya en referencia al barrio, ¿no?, al igual que hace pues con otros barrios de la ciudad. Recriminaba esta decisión al equipo de gobierno y recordaba, ¿no?, que todavía pues no ha cumplido pues con esa obligación, ¿no?, de eliminar los nombres de calles de militares franquistas o de personas que colaboraron con el bando franquista. La ciudad pues tiene todavía barrios incluso llenos con nombre franquista, no solamente la ciudad de Málaga, sino otras muchas ciudades. José Enrique, ¿cómo ves el asunto? Bueno, yo creo que en España tenemos unos problemas más gordos que el nombre de una calle. Yo, si quieres, empiezo por ahí y después te doy mi opinión. Sí, adelante. Entiendo claro. que España tiene unos problemas muy gordos para estar pendiente del nombre de una calle o del nombre de otra calle. Yo te preguntaría, o le preguntaría a un muchacho que estudia en la facultad, que vive en Chorriana, que cada vez que va a la facultad le cuesta 2 euros el autobús. Por 5 días son 10 euros. Por 4 semanas son 40 euros. A ver si le importa más esos 40 euros que el nombre de una calle, que además no sabe ni quién es. O a los padres de familia que no llegamos a final de mes. Bájenme ustedes los impuestos, bájenme ustedes, no gasten dinero en necedades y vamos a hacerlo. Pero además, el PSOE, en este caso, vuelve a mentir.
vuelve a mentir porque hay sentencias, que ya son jurisprudencia en algunas de ellas, que los cambios que se están realizando en Oviedo o en Madrid establece de que por ser militar no significa que estuviese militar durante el franquismo, no supone una exaltación del régimen. El Ayuntamiento de Málaga, me consta, y no pueden decir que yo comulgue con el actual gobierno municipal, pero me consta que ha dicho que lo primero que tienen que hacer es demostrar, como ya hay jurisprudencia, por qué hay que cambiarle el nombre a determinada calle. Que si se cumplen los datos de memoria histórica, se cambiará, pero hasta ahora no se han presentado. Si no pretendes tú, no, es que yo quiero cambiarle el nombre a esta calle. Bueno, pues, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y además volvemos a lo de siempre. Nombre franquista. Perdón. La segunda fosa más grande en España la promovió Santiago Carrillo y tiene nombre en España. Nadie dice que se le quite. Nadie. ¿Qué pasa? Esa memoria histórica, volvemos a lo de siempre, la memoria histórica cejada o para todos iguales. O la pasionaria. Volvemos a la memoria histórica. Yo creo que hay unos problemas más grandes para los españoles, que además, estos que están constantemente con los nombres de la calle, con el nombre de la calle, con el nombre de la calle, mire usted, a usted no lo han elegido para eso, usted lo han elegido para gobernar y para sacarnos del atollo económico de los profesores, de sanidad. Aquí hemos estado hablando ahora mismo de la Guardia Civil, de unos problemas de verdad, y no de un nombre de una calle que cuesta mucho dinero cambiar ese nombre, sin demostrar además que fuese, que estuviese vinculado al régimen. Por ser militar no tienes por qué, había militares republicanos y militares nacionales, ¿eh? Y militares que le importaba un bledo la política. Rosario. Bueno, yo ya manifesté mi opinión, ¿no? La expliqué un poco el mes pasado sobre el tema de la memoria histórica y yo creo, como analicé en el programa anterior, que a mediados del siglo XX hubo una serie de fascismos a lo largo de Europa, en Italia, Alemania y en España, y que igual que en Italia y Alemania se tiene muy claro que no puede haber referencias al sistema o al régimen totalitario de aquella época. En España pues lo mismo. Yo creo que aparte de que existan otros problemas que son prioritarios, pero también la conciencia colectiva, el imaginario colectivo, los nombres que forman parte de nuestras calles son importantes y creo que en nuestras calles no tiene que haber ninguna referencia a la dictadura franquista y a lo que pasó, que fue debido a un golpe militar en contra de un sistema democrático que había en España en aquellos momentos. Entonces, cualquier símbolo o nombre relacionado con la dictadura franquista o con el movimiento franquista tiene que ser eliminado de nuestras calles, lo mismo que digo, ¿no? Igual que en Alemania o en Italia no hay símbolos relacionados con el fascismo o con el nazismo en esas calles. Y nosotros ya desde el grupo de Más País Málaga también nos quejamos porque en Madrid, yo lo he comentado en alguna ocasión, por ejemplo, ¿no? Se pone el nombre de una calle, Almeida pone el nombre de una calle a Crucero Baleares, que fue el crucero que bombardeó y atacó a la población malagueña que huía en la desbandada en pleno ataque, ¿no? del bando nacional, y me parece que ese tipo de nombres no debe de estar en nuestras calles. Entonces pues me parece adecuado que se exija que no esté. Hay muchos nombres, si queremos nombres equidistantes, bonitos, de artistas, de lo que sea, de referencias culturales, pero que no sean nombres referencias a esa etapa histórica de España, ¿no? Tenemos una llamada, la vamos a atender ya, la última llamada de la tarde, porque quedan apenas 7 minutos de programa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pepi. Pepi, pues te escuchamos, adelante. Yo, mira, como siempre digo, no entiendo de política. Sí. Yo no entiendo. Pero tienes tu opinión, que la escuchamos, claro. Entiendo de una cosa. A ver. Si yo me he nacido y me he criado en el Perché, sí, con sus nombres de sus calles, tendrían el por qué ponérsela. Sí. Se lo han puesto a ese barrio, al otro, al otro, al otro. Ahora, ¿por qué quieren quitar los nombres de las calles? ¿Qué nos estorban a nosotros los nombres de las calles? ¿Saben lo que nosotros necesitamos? Buenos centros de salud, pero que nos miren en condiciones, que no tardemos, que llevo un año casi para la pierna que me vean. Que me han hecho la radiografía hace un año.
Cuando yo vaya, ¿qué tengo? ¿Estás curado? ¿Qué tengo? Ya estoy curada, ¿no? Que miren los centros de mayores. Que vamos muchas personas mayores a rehabilitarnos allí, a hacer un poquito de gimnasia, a charlar, a hacer crochet, a dar reuniones, a esas cosas. Pero ¿qué me importa a mí los nombres de las calles? Si yo he nacido, que tengo 72 años, que voy a cumplir ya, con el nombre de este fulano, de mengano, del otro. A mí qué me importa que sea del año María Castaña o sea de ahora. Si a mí esa persona yo no la he conocido ni sé su vida, pues que no hagan tantas estatuas, ni hagan tantas para poner las manos las estrellas, ni hagan tantos argominos, y que hagan eso. Y para los niños, para las escuelas, desde que empiezan de cero, de guardería, las personas que no tienen para pagar, que le ayuden, que le den a esas personas esos dineros, que vayan para eso, de verdad de Dios. Me revienta cuando empiezan a hablar de cosas que es que yo no las entiendo. Entiendo eso. Ahora entra un mercado. ¿Tú te crees que con la paga que tenemos podemos costear lo que nos han subido todas las cosas? Pues no lo podemos costear. Tenemos que comprar a fresa o a naranja. Y no te quiero dar más la lata. A mí nunca nos dan la lata porque te agradecemos que llame, pero quedan 5 minutos, Pepi, entonces queremos escuchar la opinión. Un beso muy grande. No te vayas, Pepi, no te vayas, porque José Enrique te va a decir una cosita. Vale. Pepi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo simplemente quiero que me diga sí o no. Sí. ¿A usted qué le interesa más, un nombre de la calle o que la bombona mañana cuesta un 5% más? A mí que la bombona cuesta más. Usted ha dicho que tiene 72 años. Sí. Y el nombre de la calle, perdóneme usted la expresión, le importa un bledo, ¿verdad? Exactamente. Pues como usted, el 90% de los españoles. Ah, pues entonces nos vimos equivocados. No. Ah, No es cierto. Pepi, muchas gracias. muchas gracias a usted Un por beso. entenderme lo que yo quería decir. Un beso, Pepi, se te ha Hasta entendido luego. perfectamente, pero Rosario... No se estamos queda de- convencida. No estamos de acuerdo, Rosario, adelante. Sí, yo le hablo con mucho respeto y cariño a Pepi, que agradezco su llamada, y tiene toda la razón en el sentido de lo que decíamos antes, ¿no? Lo importante que es la inversión para la sanidad pública, para los mayores, para los colectivos que sufren, para eliminar la desigualdad en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestra comunidad autónoma. Pero eso no es incompatible con eliminar signos o nombres que hacen referencia a un sistema totalitario fascista que hubo en España, y también denota sus palabras un problema que hay, ¿no? Que era lo que yo también decía, ¿no? La importancia de la conciencia y el ideario colectivo y el desconocimiento por muchas personas de un problema real. En Alemania lo tienen claro, no puede haber una calle en referencia a un militar, En Cuba, a un militar en nazi, Rusia. no puede haber referencia a un militar nazi, a un político nazi o a un bombardero nazi. Y aquí no lo tenemos claro porque a lo mejor no somos conscientes, porque tenemos tantos problemas diarios que no analizamos la historia ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero los que sí gestionamos el tema, entendemos de historia y administramos eso, sí tenemos que ser conscientes de la realidad y no normalizar lo que fue un fascismo en nuestro país. Bueno, José Enrique, si quiere añadir algo. si No, ya- nunca vamos a estar de acuerdo Nunca yo, vamos a estar de en acuerdo. ese tema, porque ya habla del fascismo, yo podría decir, y en Rusia, y en Cuba, y en Venezuela, Pero ¿qué es que pasa? No, eso no esto vale. requiere un debate más amplio, porque yo no estoy defendiendo ningún otro régimen, estoy hablando del fascismo Ya, en pero Italia, en Alemania y en España. podrías también decir que los que cometieron atrocidades del bando republicano también le quiten la calle. Eso no se habla. Es que el bando republicano fue la víctima de... Ya, y por eso da derecho Hombre, a ser la segunda fosa más grande de Europa. Yo la ya he segunda. manifestado que a mí las Para víctimas de una Cuello de guerra... Jarama, segunda fosa más grande, promovida yo por ya- Carrillo y tiene nombre. Yo ya he Ese no- manifestado ese- que las víctimas me duelen todas, pero que la Ya, culpa ya, de las pero víctimas... solamente que se quite un la bando, el culpa de otro las no. víctimas las tienen los que provocan Bueno. las guerras. Y la guerra la provocó el bando nacional y el No, fascismo lo en provocó España. el republicano asesinando No. a Carbo Sotelo. No. Quien inicia eso es históricamente No, demostrado. históricamente Totalmente. es la el parte golpe- cejada de el un lado golpe- o de otro. El golpe militar fue nacional fascista y la Promovido guerra- por el la guerra asesinato de civil Carbo Sotelo. Se ganó gracias al apoyo fascista y de los nazis, la Legión Cóndor alemana, por ejemplo. Bueno, no se crean ustedes que esto va a terminar aquí. Ahora, cuando yo despida, Siempre desde el seguirán- respeto y el... seguirán debatiendo, pero ya sí que nos quedamos sin tiempo.
Rosario, José Enrique, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, por como habernos siempre. acompañado, por este buen debate que habéis hecho esta tarde. A todos ustedes también muchísimas gracias, a Mauricio, a Mari Carmen, a Julio y a Pepi también por sus llamadas y por participar. Y ya saben, como es habitual, yo les voy a dejar con una recomendación de nuestros canales temáticos que pueden seguir a través de nuestra red de cable o a través de Zapi, de nuestra aplicación gratuita para todos nuestros clientes. Se trata de la historia de Nadia, que se estrenará esta noche en el canal AMC a partir de las 10 menos 10 de la noche. Una serie de acción que cuenta la historia de Nadia, una chica de 16 años que se queda huérfana porque asesinan a sus padres. Ella encuentra al asesino de sus progenitores y les venga con la muerte, por lo tanto tiene que ir a la cárcel, pero un grupo de crimen organizado pues se le ofrece quedar en libertad a cambio de que ella preste sus servicios. Ya ha cumplido su condena, desea desvincularse de esta organización criminal, pero parece que el grupo de crimen organizado no tiene estos planes para ella. Yo no sé si se habrán enterado muy bien, pero si no, esta noche en el canal AMC a partir de las 10 menos 10 de la noche, una cita con Nadia. A todos ustedes muchísimas gracias por su compañía y sigan con nuestra programación en directo. Nacida de la venganza. Ellos mataron a mis padres. Entrenada para matar. Libérame. Nadia. Estreno exclusivo el lunes 17 de enero. AMC. Tienes que vivirlo.